te cuento una historia que jamás imaginé vivir. ¿Alguna vez te has enamorado de la persona menos indicada? Yo lo hice, del papá de mi amiga. Sí, suena raro, pero todo comenzó sin que lo planeáramos. Te sorprenderá cómo empezó todo esto. Todo comenzó en una tarde común. Estaba en casa de mi amiga, como siempre. Nos conocíamos desde pequeñas, compartíamos secretos, risas, y nuestras familias se conocían muy bien. Nada fuera de lo común, hasta ese día que algo cambió en el aire entre nosotros. El papá de mi amiga siempre había sido simpático, pero nunca lo vi como algo más. Era un hombre mayor, pero guapo, con una energía que no pasaba desapercibida. Ese día lo vi con otros ojos. No sé si fue destino o qué, pero algo en mí cambió de repente. Recuerdo que mi amiga tuvo que salir con su mamá, y yo me quedé sola con él. Empezamos a hablar sobre cosas triviales, pero la conversación se hizo más fluida. Nos reímos, bromeamos, y en ese momento, algo en mí cambió. Me sentí diferente, como si todo fuera nuevo. Era la primera vez que lo veía tan cercano, tan humano. Siempre lo había visto como una figura autoritaria, pero esa tarde lo descubrí de otra manera. Un hombre con historias, con sueños, con miedos. Algo en su mirada me dejó completamente cautivada. Desde entonces, mis visitas a casa de mi amiga se hicieron más frecuentes. Aunque ella siempre estaba ahí, no podía evitar robarle miradas. Me sentía rara, como si estuviera haciendo algo prohibido. Pero no podía controlarlo. Estaba confundida y atrapada. Una tarde, mientras le pasaba algo, nuestras manos se rozaron por accidente. Un segundo, un simple contacto, pero el mundo se detuvo. Mi corazón latió rápido y, por un momento, sentí que podía quedarme ahí para siempre. No podía creer lo que estaba sintiendo. Me empecé a dar cuenta de que él también parecía distinto. No sabía si era mi imaginación o si algo estaba pasando, pero cada vez que nos cruzábamos, el aire cambiaba. Como si compartiéramos un secreto que nadie más debía conocer. Me sentía atrapada en ello. Un día, mientras cenábamos, me dijo algo que jamás olvidaré. «Sabes, siempre me haces reír. Tienes una energía que no se ve mucho hoy en día». Esas palabras se quedaron conmigo. Algo en sus gestos, en su tono, me hizo sentir especial, diferente. Fue un golpe directo al corazón. Empecé a sentirme incómoda en las reuniones familiares. Mi amiga nunca sospechaba nada, pero yo no podía dejar de pensar en él. ¿Cómo era posible que me estuviera enamorando de alguien tan cercano a ella? Me sentía culpable y confundida, pero no podía escapar de esos sentimientos. Una tarde, tuvimos una conversación más profunda. Me preguntó sobre mis sueños, mis aspiraciones. Estaba tan concentrada en sus palabras que no me di cuenta de cuánto tiempo habíamos estado hablando. Parecía realmente interesado en mí, en lo que pensaba. Me sentí especial. Esa noche no podía dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me sentía tan confundida? Lo que sentía era real, aunque no quería admitirlo. Estaba enamorada del papá de mi amiga. Y no sabía cómo lidiar con esa verdad. Me aterraba. Fue un día cualquiera cuando mi amiga me invitó a salir con ella y su papá. Estaba todo normal, hasta que en el viaje en coche sentí que algo en el aire había cambiado. Cada vez que hablábamos, él me miraba diferente, como si compartiéramos algo secreto. Yo ya no sabía qué pensar. Un día, mientras caminábamos por el parque, me detuvo y me preguntó, ¿estás bien? Parecía una pregunta simple, pero sus ojos reflejaban algo más. Algo profundo, algo que no quería reconocer, pero lo sentía. En ese momento, supe que no podía seguir ignorando lo que sentía. Decidí distanciarme. Dejé de ir tan seguido a la casa de mi amiga. Sabía que era lo correcto, aunque me doliera. Pero a pesar de todo, cada vez que lo veía, mis sentimientos se intensificaban. Era una batalla interna que no sabía cómo ganar. Me sentía atrapada en mi propia emoción. Finalmente, entendí que no podía seguir en esa situación. Lo que sentía por él debía quedar en el pasado. Era un amor imposible, que nunca podría ser. Aprendí que algunas historias deben permanecer donde están. El papá de mi amiga nunca sabrá lo que sentí. Y yo seguiré adelante.